No siendo más, vamos a comenzar entonces con nuestro servicio del día de hoy, recordando que Dios dice en su palabra: gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Podemos ponernos de pie, por favor. Vamos a empezar con una lectura antifonal. En las lecturas antifonales, lo que está en negrilla es lo que leemos todos como congregación. Lo que no está en negrilla lo leo yo solamente mientras voy dirigiendo. Y con esta lectura damos inicio a nuestro servicio. Salmos 95, versículos 1 al 7, dice así: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos. Porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, todos, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Oremos. Señor, en este día nos congregamos para adorarte, para exaltar tu santísimo nombre, Señor. En este día nos reunimos porque tú eres digno de alabanza, de adoración. Tú hiciste todas las cosas en 7 días. Al 7º descansaste. Y tú también viniste a este mundo a redimirnos, a salvarnos de nuestros pecados. Hoy celebramos, Señor, tu venida. Hoy celebramos que tú viniste como un tierno niño para salvarnos en la cruz del Calvario. Te pedimos entonces que nos guíes en este servicio por tu Espíritu Santo y nos ayudes a cantar, a orar y a leer tu palabra, Señor, y a que seamos edificados mientras lo hacemos. Te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a cantar al Señor el himno Hoy es Navidad. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan de este día de amor y de la voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae salvación. Con júbilo sin par se entona la canción. Yo te amo, mi Jesús, tus glorias cantaré. En este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Amén. Vamos a cantar ahora Venid fieles todos. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor, y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Él es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó.
adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eternal salvación. El Santo Mesías, el Verbo humanado, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con nuestra canción. Al Dios bondadoso, la gloria en las alturas. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Amén. Vamos a confesar lo que creemos. Leemos todos juntos. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la esencia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una, igual en gloria y coeterna en majestad. Amén. Nos podemos sentar. Vamos en este momento a confesar al Señor nuestros pecados. Puede cerrar sus ojos, por favor, y oraremos juntos para confesar nuestros pecados al Señor. Padre Todopoderoso, misericordioso, nosotros confesamos que hemos errado y que nos hemos desviado como ovejas descarriadas. Confesamos, Señor, que hemos seguido los deseos, las inclinaciones de nuestro corazón pecaminoso, que hemos ofendido tus leyes, que muchas veces, Señor, guardamos rencillas, murmuraciones, no honramos a nuestros padres o llevamos a ira a nuestros hijos, que muchas veces, Señor, guardamos rencores o codiciamos lo que otros tienen, o en nuestras vidas gobierna la avaricia, el deseo por las cosas de este mundo. Señor, hay tantas formas, hay tantas cosas que hacemos que demuestran que no te ponemos a ti en primer lugar, que no te amamos a ti sobre todas las cosas, ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos dejado de hacer, Señor, lo que deberíamos hacer y hemos hecho lo que no debemos hacer. Le ruego a cada uno que tome unos pequeños segundos para confesar al Señor sus pecados personales. Señor, ten piedad de nosotros. Perdona nuestras ofensas. Lávanos, Señor, de nuestra culpa. Y según tu promesa, Señor, límpianos y por el poder del Espíritu Santo, renuévanos y fortalécenos en nuestros corazones para obedecerte. Te lo rogamos, Señor. Amén. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Vamos a cantar el himno Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz,
Vamos a hacer la primera lectura de hoy. Nos podemos sentar, por favor. Primera lectura de hoy que está en Miqueas, capítulo 5, versos 2 al 5. Y la palabra del Señor dice: Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas, y él se afirmará y pastoreará a su rebaño, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Este pasaje bíblico nos da una promesa que se cumplió en el tiempo del nacimiento de Jesús, y es que él nacería en Belén. Él nacería en Belén Efrata. Esto fue dicho unos 700 años antes del nacimiento, y así se cumplió. Él nació en Belén Efrata en tiempos de gran oscuridad, y la que había de dar a luz, como dice ahí, dio a luz, y dio a luz al Salvador. Vamos a cantar el himno En la noche de los pastores. En la noche los pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan, pastorcitos ya, adorad al niño que en Belén nació, que en Belén está, adorad al niño que en Belén está, que en Belén está. Del oriente reyes magos siguen la brillante estrella, quieren ofrecer regalos, traen ricos aguinaldos. Magos hoy venid, magos hoy llegad, adorad al niño que en Belén está, que en Belén está, adorad al niño que en Belén está, que en Belén está. Con alegre reverencia en la bella noche buena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan. Pueblos oh venid, pueblos oh llegad, adorad al niño que en Belén está, que en Belén está, adorad al niño que en Belén está, que en Belén está. Amén. Nos podemos sentar, por favor. En este tiempo vamos a orar por las ofrendas, los diezmos y la provisión que el Señor nos ha dado en la vida. Si usted tiene un trabajo, si usted estudia, si usted tiene salud, es porque Dios se lo dio. Hay muchas personas en el mundo que no tienen lo que usted tiene. Dios se lo ha dado, y este es el tiempo que tomamos para agradecerle por todo esto. Vamos a orar. Señor, nosotros en esta mañana reconocemos que tú eres el dador de todo. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida viene de tu mano. Si tenemos una vivienda, si tenemos un vehículo, si tenemos un trabajo, si tenemos la oportunidad de estudiar, todo, Señor, viene de ti. Nosotros te agradecemos por ser el dador, porque tú, dándole incluso a las aves de los cielos, también nos das a nosotros todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, por tu provisión abundante, por darnos todo lo que nos das, y gracias por darnos la oportunidad de ofrendar para el servicio de tu casa. Te pedimos, Señor, que las ofrendas que han sido recolectadas sean utilizadas de manera provechosa, que sean utilizadas sabiamente para el sostenimiento de esta obra y para la ayuda al necesitado. Te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a cantar en agradecimiento el himno Bendice alma mía. Bendice
bendice alma mía, bendice al Señor, bendiga mi ser tu santo nombre, bendice alma mía, bendice al Señor, no olvides jamás sus beneficios. Amén. Vamos a hacer la segunda lectura de hoy. Segunda lectura que está en Lucas 2, versos 1 al 20. Está allí en el boletín, en la penúltima página, la penúltima hoja. Lucas 2, versos 1 al 20. La palabra de Dios dice: Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Vamos a orar en este momento para dar inicio al mensaje que vamos a escuchar el día de hoy. Vamos a orar todos juntos. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, a ti venimos a alabarte como nuestro Señor soberano, como nuestro Dios, bendito por los siglos, que gobierna sobre todas las cosas, pero que especialmente nos hace sus hijos por gracia, por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros te pedimos, Señor, que santificado sea tu nombre. Es decir, pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, alabado en nuestros corazones, que podamos vivir, que podamos decir con nuestros labios las maravillas de tu nombre, que conocemos por medio de tu verdad, de tu palabra, y que nuestras palabras y nuestros pensamientos y nuestras emociones estén gobernadas por ti, Señor, por tu santidad. Por eso te pedimos que venga tu reino. Pedimos que tu Espíritu Santo venga a nuestros corazones, gobierne nuestras vidas, de tal manera que tú reines en nosotros por tu Santo Espíritu. Y también te pedimos, Señor, que tu obra
tu reino se extienda alrededor del mundo, crezca, que en todo lugar donde se confiese tu nombre, donde seas alabado, seas honrado, donde seas adorado, allí siga creciendo tu obra alrededor del mundo. Que protejas a los misioneros, que protejas a quienes predican tu palabra y a todos aquellos que prestan servicio en tu nombre, Señor. Ayúdanos a crecer, a seguir creciendo hasta que tú vengas en gloria con tu reino. Y pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Que nosotros aprendamos a amar tu voluntad, a creer tus promesas y a obedecer tu palabra, obedecer tus mandamientos. Pero que no lo hagamos de mala gana, Señor, sino que lo hagamos con el mismo gozo que los ángeles lo hacen en los cielos. También te pedimos, Señor, que nos des el pan nuestro de cada día. Pedimos, Señor, que suplas, que nos des lo que necesitamos para vivir en este mundo. Que nos des, Señor, para nuestras necesidades. Tú las conoces mejor que nadie, de vivienda, de vestido, de alimento, de salud. Solo tú sabes lo que está pasando cada familia que está aquí. Nosotros te pedimos, Señor, danos el pan de cada día. Suple lo que necesitamos. Y te pedimos, Señor, que perdones nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. Pedimos, Señor, que podamos encontrar ese perdón eterno que hay en ti, que da paz en el corazón, que da una nueva vida, un nuevo inicio, y que ese perdón nos lleve a perdonar también a otros, y a ser misericordiosos y pacientes con los que nos ofenden. Y te pedimos que no nos metas en tentación, que nos libres del maligno, que nos proteja, Señor, de Satanás. No desconocemos sus maquinaciones, no desconocemos que él tienta, pero tú, Señor, nos puedes proteger y nos puedes librar del maligno. Todo esto lo pedimos, Señor, en tu santo nombre, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Bien, nuevamente buenos días a todos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Una de mis historias preferidas cuando yo era niño, los más jovencitos tal vez no la conocen, era El Príncipe y el Mendigo. Tal vez alguno de ustedes la leyó o vio la película, una película que sacó Disney hace ya 30 años. Y la historia del Príncipe y el Mendigo es básicamente de dos personas iguales, idénticas. Una es el rey de un reino, la otra persona es un mendigo del reino. El rey un día, aburrido de su vida, decide, y al conocer a este mendigo, decide que él quiere cambiar lugares con él. Él quiere conocer lo que es la vida de ser mendigo. Y el mendigo termina repentinamente siendo el rey. Bueno, el rey empieza a conocer cómo vive la gente de su reino. Empieza a conocer lo que es la vida de sus súbditos y eso lo mueve a compasión. De manera que cuando él regresa a tomar de nuevo su trono, él toma su trono con empatía, con compasión, porque entiende lo que su reino enfrenta. Esa historia la podemos comparar con la historia de Jesús, particularmente con la historia que vamos a ver hoy. Hay una diferencia y una semejanza. La diferencia es que Jesús ya conoce su creación. Es decir, a Jesús no le tomó por sorpresa venir a este mundo, porque Él es Dios, Él ya conocía su creación. Así que no es igual en ese sentido a la historia del mendigo y el príncipe. Pero hay una semejanza. Él dejó su trono, vino a este mundo, vivió como nosotros, sin pecar, sin desobedecer a Dios, y cuando resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de su Padre, lo hace ahora como Dios y hombre, entendiendo nuestra condición como Dios y hombre. El nacimiento de Jesús, como lo leímos ahorita, ocurrió de manera silenciosa, en un establo, en un pesebre. Fue algo fuera de lo común para un rey. Su llegada fue anunciada a las personas que menos esperaríamos,
a unos pastores. Y ya van a saber por qué. Al meditar o al reflexionar en esta historia, vamos a ver a un Salvador humilde que cumple el plan soberano de Dios, que trae gracia a los humildes y que lleva a que las personas adoren a Dios. Hagamos una corta oración. Señor, te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes a comprender y entender tu palabra, pero sobre todo, que veamos hoy tu humillación al venir a este mundo, tu humildad al venir a este mundo para salvarnos. Que tu humillación quede bien grabada en nuestras mentes y corazones. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, nuestro mensaje se titula El soberano nacimiento del Rey de Gracia. El soberano nacimiento del Rey de Gracia. En el boletín está el nombre, de hecho, está el título. Y vamos a verlo en 3 puntos. El primero, el nacimiento soberano. El segundo, la gracia de Dios para los humildes. Y el tercero, la gloria que Dios recibe de los humildes. Entonces, ¿cómo empieza la historia? Vuelvo a leerla para ustedes. Ustedes la tienen allí en el boletín. Dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dejemos hasta allí. El pasaje empieza con un poco de contexto sobre la situación política de aquel tiempo. Había un emperador. Empezaba el tiempo de los Césares en Roma. Los que recuerdan sus clases de historia en el colegio, en la secundaria, sabrá que el tiempo de los Césares fue un tiempo donde el emperador era quien en la práctica gobernaba todo. Era quien gobernaba todo. Se acabó el tema de la división de poderes entre el Senado y el gobierno. El Senado era una figura decorativa. Quien gobernaba era el emperador, considerado César, considerado Dios. Yo creo que el mundo no ha cambiado mucho, ¿no? Los que estamos aquí, muchos de nosotros venimos de países como Cuba o Venezuela, donde esto ha pasado, donde hay un Senado o un Congreso, pero en la práctica el que está de presidente es el que gobierna sobre todo. Así era la situación en aquel día, no es diferente. Entonces, ¿qué estaba haciendo César? Estaba haciendo un censo, nos dice el pasaje. ¿Y para qué un censo? Bueno, un político hace un censo para 2 cosas. Para subir impuestos, para saber quiénes son los que tienen que pagar impuestos, y para saber quiénes son los que pueden ir al servicio militar. Entonces, César estaba en lo suyo, en lo que un buen político hace. Impuestos, jóvenes para la guerra. Ese era el tiempo, y así siguen siendo los tiempos. Pero en esos tiempos, donde parece que nada extraordinario podría pasar, sucedió todo lo extraordinario. Dios estaba enviando a su Hijo al mundo. Ahora, esto es lo curioso de esta historia. César ordena el censo. Para censarse, cada uno debía ir a su tierra, a su pueblo. Resulta que María y José, como ambos eran hijos de la familia del rey David, y el rey David era de Belén, ellos debían ir a Belén, a censarse en Belén. Entonces, César estaba haciendo su voluntad, estaba reinando según sus intereses, él estaba censando a la gente para cumplir con sus propósitos, pero sin saberlo, él estaba cumpliendo exactamente con el plan de Dios.
En la primera lectura que hicimos en Miqueas, dijimos que la promesa que Dios había hecho es que el Salvador nacería ¿dónde? En Belén. En Belén. Entonces, César estaba gobernando el mundo, él creía que tenía todo bajo control, pero en el fondo, quien estaba gobernando su mundo era Dios. Y César estaba haciendo exactamente lo que Dios tenía planeado que hiciera. César estaba extendiendo su reino, estaba fortaleciendo su reino. Y Dios estaba enviando al rey, Jesús, el rey cuyo reino no tiene fin. Eso es lo asombroso de esta historia. Dios estaba cumpliendo con su plan. Dios estaba haciendo su voluntad. Ahora, usted dirá, bueno, hermano, eso pasó hace, no sé, 2000 años, más de 2000 años. ¿Eso qué tendría que ver conmigo hoy? Resulta que el mismo Dios que gobernó hace 2000 años, sigue gobernando hoy. Resulta que el mundo no cambia, es cierto, pero Dios tampoco cambia. Y aun cuando nosotros vemos situaciones políticas, económicas, difíciles, nosotros podemos seguir confiando en que Dios está haciendo su voluntad exactamente por medio de todas esas circunstancias difíciles. Es decir, los gobernantes hacen lo que quieren. Y sin embargo, Dios está haciendo exactamente lo que Él quiere por medio de ellos. Y en eso podemos encontrar esperanza para nosotros. Ahora, hablemos un poco del lugar, de la escena. Porque el pasaje lo que nos está pintando es un cuadro. Empecemos con el lugar. El lugar es Belén. Belén ya no era la ciudad del Israel del Antiguo Testamento. Ya era una ciudad empobrecida, una ciudad en miseria, pequeña, insignificante. Pero ese era el lugar de nacimiento. Pero por si fuera poco, dentro de todo lo que podía haber en Belén, Jesús nace ¿dónde? En un pesebre, en un establo. Haga de cuenta, entre lo más feo que usted conozca de esta ciudad, el lugar más feo que usted se puede imaginar de Tampa, bueno, lo más feo y ordinario que podríamos pensar de Belén, justamente allí nace el Salvador. No había un lugar en el mesón, no había un trono, un palacio esperándolo. Nadie estaba esperando que Él naciera, absolutamente nadie. Y sin embargo, casi que a la fuerza, Él entra a este mundo. Él viene a este mundo. Este mundo que no lo quería recibir, que no lo estaba esperando, Él entra a la fuerza. Es como si estuviera diciendo, no hay una casa para mí, no hay un palacio para mí, no hay un establo para mí, no hay un lugar para mí. De todas maneras yo voy a venir y en un establo voy a nacer. Esa es la humildad de Cristo. Esa es la humildad de este Rey. Cuando celebramos Navidad, estamos recordando hasta qué punto se humilló Jesús al venir a este mundo. Estamos recordando, cuando vemos el pesebre, yo sé que en algunos de nuestros países hispanos se tiende a hacer un pesebre en las casas, representando el nacimiento. Pero más que una escena bonita, el pesebre representa la humildad del Salvador. Porque Él venía a salvar lo que se había perdido. Pero ahora, la historia no termina aquí. No termina en una escena oscura. La historia tiene más todavía. Dicen los versículos 8 al 14. Sigo con la lectura. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó,
Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Jesús vino, nació, pero no envió la noticia al emperador que estaba censando. La noticia la envió a unos humildes pastores que estaban cuidando el rebaño. Ahora, lo regreso a la imagen del pesebre. Cuando uno ve un pesebre y uno ve la imagen de los pastores, uno dice: ah, tan lindos los pastores. Pero realmente eso no representa la situación. Los pastores de aquellos tiempos andaban errantes de un lugar a otro, sin un lugar fijo. Ese era su trabajo, cuidar ovejas, y lo hacían afuera de la ciudad. Andaban sucios y tenían una mala fama. Se decía de los pastores que eran ladrones. ¿Por qué? Porque se decía de ellos que intercambiaban las ovejas de un rebaño a otro, que a veces ovejas se perdían de los rebaños. No tenían buena fama. Los pastores no tenían buena fama. Y por si fuera poco, ellos tampoco eran aceptados en la sinagoga, que era la iglesia, hagamos de cuenta, la iglesia de aquel tiempo. Entonces, los pastores no son la representación de lo más lindo y lo más tierno. Los pastores son la representación de lo más vil y bajo que había. Los pastores, de cierta manera, representan a la humanidad. A una humanidad errante, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Eso es lo que representan los pastores en esta historia. Pero ¿quiénes reciben el anuncio? Precisamente los pastores. Ellos son los que reciben el anuncio. Ahora, ya les coloqué a quiénes son los que reciben el anuncio. Ahora hablemos de la noche, de esa noche. Yo soy de los que creo que Jesús nació el 25 de diciembre. Hay muchos registros desde el segundo siglo de que nació el 25. Yo lo creo. ¿Por qué comento esto? Porque si Él nació el 25, era invierno. Y las noches de invierno en Judá eran particularmente oscuras y frías. Entonces, Jesús nació en una noche muy oscura. Muy oscura. En esa noche oscura, con pastores errantes, les nace la luz del mundo. Les nace la luz del mundo. Nace Jesús para ellos. Y estos pastores que no andaban buscando a Jesús, que no estaban preguntándose dónde está, Jesús va a ellos. ¿Por medio de quién? De unos ángeles que les envían el anuncio. Y los ángeles aparecen y dice el pasaje que tuvieron miedo. Claro que tuvieron miedo. Todos diríamos aquí: ay, yo quisiera que se me apareciera un ángel. Yo le digo, la reacción del ser humano al ver la gloria de Dios que estaba reflejada en los ángeles es de miedo. Y los pastores tenían miedo. Tenían miedo porque ellos sabían quiénes eran. Ellos sabían quiénes eran ellos. Pero los ángeles no fueron con un anuncio de malas noticias. Le dijeron: no teman. No teman. No tengan miedo. ¿Y por qué no debían tener miedo? Dice: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo quiero que lean
con cuidado lo que aquí dice. No solo dice porque ha nacido. Dice porque les ha nacido. Es decir, ¿a quién le ha nacido? A ellos. El Salvador que nace es para ellos. Y les dije al principio, estos pastores representan lo que es la humanidad sin Dios. Nos ha nacido un Salvador a nosotros. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. ¿Y cuál era la señal? Los ángeles estaban rodeados de gloria. Pero ¿cuál era la señal del nacimiento de Jesús? Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa es la señal. Y usted dirá, ¿y eso qué significa? Eso significa que el Salvador del mundo, Dios encarnado, venía como un bebé y que estaba en humildad y indefenso en un pesebre. ¿Y por qué era una señal? Porque precisamente eso es lo que nosotros, los seres humanos, estábamos necesitando. Ese Salvador, que se hiciera hombre como nosotros, uno de nosotros, nacido, indefenso. Eso era lo que necesitábamos. Esa es la señal. Así que cuando usted piense en la imagen del nacimiento, esa es una señal para ustedes. La señal de que el Salvador les ha nacido. Les ha nacido. Y entonces, cuando reciben este mensaje, los ángeles estallan en adoración y cantan una canción. Eso que está ahí es una canción. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a aquellos en quienes Él se complace. Mire cómo lo coloca. Los cielos y la tierra. En los cielos, gloria. Gloria, ¿por qué? Porque están saliendo luces maravillosas, porque hay ángeles yendo y viniendo. Gloria porque... No, gloria porque Salvador nació. Dios está siendo glorificado al máximo porque ha nacido su Hijo. Sus promesas se han cumplido y ha venido a salvar lo que se había perdido. Y en la tierra, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa la gloria de Dios en los cielos por el nacimiento de Jesús? Paz para nosotros. Lo que más glorifica a Dios es lo que a nosotros nos trae paz. ¿Y quién es? Su Hijo. Su Hijo. Paz para nosotros. Paz para nosotros. Así que, hermanos y amigos que nos visitan, tal vez usted lucha con Jesús, con su imagen. Tal vez le enseñaron a tener miedo, a tener terror. Lo ve lejano, alguien con el que jamás se pueda relacionar. Esa era la reacción de los pastores. Miedo. Pero ¿cuáles fueron las palabras que ellos recibieron y que son para nosotros? No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todos. Porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. No tengan miedo a acercarse a Cristo. No tengan miedo a acercarse a Él. La palabra de Dios dice que a un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. No lo rechaza. Vamos al último punto. Cómo Dios revela su gloria en la respuesta que reciben. Dicen la última parte del pasaje, los últimos versículos. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber.
Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Miren, ¿cómo empieza esto? Dice que los pastores fueron a toda prisa a ver a Jesús. Ellos creyeron la palabra que los ángeles les dieron. Ellos creyeron en la señal que iban a encontrar al Hijo de Dios, al Hijo de David, en un pesebre. Una señal difícil de creer, que allí lo iban a encontrar. Creyeron la historia, por increíble que parezca, y le contaron a otras personas. Nos dice también, ese es el resultado natural de encontrarse con Cristo. Querer conocerlo, querer saber más de Él, contarle a otros lo que han visto y oído. Eso se llama, en otras palabras, fe y obediencia. Fe para creer quién es Jesús y lo que ha hecho, obediencia para seguirlo y contarle a otros. El niño del pesebre estaba salvando a los pastores. El niño del pesebre, el que aún no sabía hablar como humano, estaba salvando a estos pastores. El pasaje nos dice también cuál fue la reacción de María, de la madre de Jesús. Ella escuchó cuidadosamente lo que los pastores decían. Y dice el pasaje que ella atesoró todo lo que escuchaba. Ella escuchó que los ángeles celebraron la venida de Jesús al mundo. Ella escuchó que el nacimiento en el establo era la señal de que venía a ser Jesús, que Él venía a asumir nuestro lugar, y lo atesoró en su corazón. María es el ejemplo de lo que hace quien cree la historia. La atesora, la cree, reflexiona en ella. Eso es lo que esta historia nos debe llevar a hacer, reflexionar. Ahora, yo vuelvo al cuento del principio, al príncipe y al mendigo. Porque el final del príncipe y el mendigo, de cierta manera, refleja el final de lo que esta historia significa. Ya yo les conté cuál fue el final del príncipe. El príncipe volvió al reino y se coronó como rey, nuevamente. Pero ahora comprendiendo a sus súbditos, comprendiendo su reino. Pero los que recuerdan la película o los que recuerdan la historia sabrán que para el mendigo el final no fue volver a las calles. El final para el mendigo fue vivir para siempre en el palacio del rey, como uno de los suyos. Y ese es el final de la historia de Navidad. Jesús volvió en gloria, pero no para dejarnos igual. Jesús volvió en gloria para darnos salvación, para que encontremos en Él vida eterna, para que no estemos más errantes de un lugar a otro sin Dios en este mundo, para que no andemos más esclavizados a nuestro propio yo, al pecado, y para que cuando muramos, porque todos aquí tendremos que morir algún día, estemos en la eternidad con Él. Él es el príncipe, nosotros somos los mendigos. Y nosotros los mendigos podemos encontrar el final del príncipe y el mendigo para nuestras propias vidas en Cristo. Dentro de 2 días, 3 días, bueno, 2 días, porque en el mundo hispano se celebra la Nochebuena, 24 de diciembre. Dentro de 2 días estaremos recordando esta historia con nuestra familia. Estaremos reunidos por lo que se llama Navidad, Nochebuena, con nuestras familias.
Mi consejo es, disfruta a su familia. Disfrútela. En este tiempo donde la familia está tan dividida, disfrútela. Y si no la tiene cerca, llámela. Y disfruta este tiempo. Pero hágalo con la conciencia de que si podemos 2000 años después seguir celebrando esta fecha, es porque Salvador vino. Y nos sigue extendiendo la misma oferta, el mismo ofrecimiento de vida eterna. Y si damos regalos, es porque Dios dio al más grande regalo, a su propio Hijo por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la maravilla de ser nuestro Salvador, por la maravilla de nacer, venir a este mundo, por entregarte por nosotros. Nosotros te pedimos, Señor, que podamos atesorar esta historia en el corazón. Y te pedimos especialmente que ahora que vayamos a tener el tiempo de compartir, lo hagamos con la plena conciencia de por qué estamos compartiendo. Te lo rogamos, Señor. Amén. Cantemos en agradecimiento la última parte de Pueblo Soberano. Está al final. Con alegre reverencia, en la bella noche buena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan, pueblos o venid, pueblos o llegad, adorad al niño que en Belén está, adorad al niño que en Belén está, que en Belén está. Amén. Señor, te damos gracias por reunirte con nosotros a través de tu palabra, a través del recuerdo de tu nacimiento. Gracias por permitirnos adorarte con oración, con cantos y leyendo y escuchando tu palabra. Te pedimos que todo esto que hemos reflexionado el día de hoy nos acompañe, Señor, no solo en esta semana, sino todos los días de nuestra vida. Te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a cantar la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Hermanos y amigos, paz sea a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén.